Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Editorialmente para que platiquemos con nuestros estudiosos, nuestros investigadores, profesores, investigadores de nuestra universidad sobre lo que están haciendo, sobre lo que están aportando y que cobra vida, cobra forma en una visión interesante a través de sus publicaciones. Aquí tenemos el día de hoy a un invitado del Instituto de Artes, Miguel Ledesma. ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes y gracias por aceptar la invitación para venir aquí a platicarnos de este trabajo que han hecho. Buenas tardes, Marcial. Muchas gracias y saludos al público. Gracias. Oye, Miguel, tú eres licenciado y maestro en Artes Visuales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Así es. Te incorporas como profesor investigador al Instituto de Artes en el área de Artes Visuales. Recuerdo que por allí en tus primeros meses de trabajo colaboraste con una feria de libro todavía en la Plaza Juárez, coordinando un grupo de alumnos para hacer una obra de arte y contexto, porque así se llama tu libro, en los portales de la Plaza Juárez, en la parte del reverso de los puestos, justamente sacarle provecho a estos lugares haciendo unos murales efímeros. Riquísima experiencia. Bueno, después de eso te metes a estudiar el doctorado. ¿En qué? En Imagen, Arte, Cultura y Sociedad, que es una fusión entre ciencias sociales y artes visuales. Claro. En la Universidad Autónoma de Morelos, Cuernavaca. ¿Y cómo está repercutiendo esta formación entusiasta y plena de vocación que has llevado a cabo en ti como creador y en tus alumnos cuando cumples tu rol de profesor? ¿Cómo lo sientes? Bueno, yo creo que de una manera muy positiva, muy significativa, ya que esta formación que he tenido me ha ayudado a cortar la brecha que existe o que aparentemente existe entre ciencia y arte, que es un poco de lo que vamos a hablar hoy. Y bueno, las ciencias sociales son métodos que nos han servido mucho a algunos artistas para comprender el contexto y para poder sustentar nuestras obras. Y por supuesto toda esta bibliografía, estos autores, los conceptos principales son los que busco transmitir a mis estudiantes. Te abrió el doctorado, bueno, la maestría del doctorado y desde luego la licenciatura, te abrieron la posibilidad de conocer opiniones de antropólogos, sociólogos, historiadores y analistas del arte. Así es, y filósofos también. Desde la maestría me interesaba la filosofía y en el doctorado pues ya fue un cauce un poco más cercano a las ciencias sociales, a la sociología. Pude interactuar con algunos de mis maestros que son antropólogos, sociólogos y ver pues las coincidencias que tenemos los artistas con los científicos sociales. ¿Y tus alumnos te han hecho algún comentario respecto a esta evolución del pensamiento analítico que tú enfocas en las clases? Pues no tanto un comentario tal cual, sino que yo lo he visto en los resultados de su propio pensamiento y de su obra y de su actitud. Lo importante para mí es que ellos se separen un poco de la idea convencional que tenemos de arte, que todos la tenemos cuando entramos a estudiar una licenciatura. Y de cuando este no tipo, entramos a estudiar también la tenemos. Sí. También muy ¿Cuál marcada, es esa muy idea fuerte. Estereotipada? Que el arte solamente pertenece a la estética, no al conocimiento, a los sentimientos, generalmente a los sentimientos pues de tristeza, de alegría, cuando alguien está enamorado, cosas muy de afectividad, que sí es verdad potencia los sentimientos que lo hace. Sí. Sin embargo, el arte no está separado del conocimiento y en la época, en la sociedad que nos ha tocado vivir, de hecho es muy importante que el artista sea una persona muy culta. Por eso hoy hablamos de arte conceptual y ahora ustedes nos están planteando aquí en este libro el arte contextual, el contexto, el medio, el ambiente en el que una obra surge o se expresa. Es decir, no está fuera del espacio, fuera del momento, fuera del tiempo, fuera inclusive de la comunidad que la está apreciando esa obra de arte. ¿Qué es este libro? ¿Qué nos proponen ustedes en estos 4 ensayos de arte y contexto, obras y textos de arte contextual? Obras y textos de arte contextual es un libro conformado por 4 ensayos de los integrantes del grupo de investigación Arte y Contexto. Me acompañan, además de un texto mío, Jesús Rodríguez, Eric Reyes y Alicia Arispe, integrantes del grupo. Y lo que hacemos nosotros es buscar, nos interesa el tipo de arte que es conscientemente, hace obras conscientes para un lugar en especial y para un público en particular. Decía Marcel Duchamp, la obra la hace el espectador. Es decir, prestamos más atención a lo que va a detonar esa obra en un lugar en concreto, ¿no? Podríamos decir que ahora el creador toma mucha conciencia de que entrega
a la sociedad una obra incompleta. Quien la va a completar es el espectador. Así es. En un espacio, momento y circunstancias determinadas. Así es. ¿Esto es pedirle mucho al espectador o es necesario pedírselo? Es necesario, es pedirle más de lo que está acostumbrado, porque generalmente el arte tradicional, no digo que sea menos importante, unas pinturas convencionales, puede ser Picasso, quien sea, el contenido está dentro de la pintura, dentro del cuadro. Es decir, podemos transportar una exposición de Picasso por todo el mundo y los cuadros significarán de algún modo lo mismo, están cerrados, ¿no? Ajá. La lectura puede variar, nos interesa variar, cómo varía esa lectura conforme va itinerando por el mundo, y precisamente piezas para un contexto específico y social, ¿no? Ahora, aquí hay algo interesante. En estos ensayos, el tuyo se titula Apuntes en torno a la pintura y a la fotografía contextual, y hablas de una experiencia personal, tu producción respecto a un trabajo inscrito en un balneario, una empresa abierta al público, y allí juegas con el espacio, con el concepto para los que vayan. Pasajeros con destino, Jalapa, Montreal, Pachuca y México, con sus coordenadas, se refiere a una colección de fotografías en gran formato, que además entiendo que proponen, bueno, básicamente está pensada para que se muestre en Jalapa, pero están planteando la necesidad de que a partir de esa experiencia uno establezca inmediatamente conexiones con los otros lugares. ¿Qué pasa? ¿Qué relación tienen? Hermana las ciudades a partir de las experiencias visuales que cada artista presenta. Alicia Arispe, Verónica Ramírez y Tania de la Cruz. En notas sobre Peter Bredeplain, la plaza de un poblado de Holanda, de Eric Reyes Lamotte, nos propone un proyecto que, si bien él advierte que no se ha materializado, lo explica de tal manera que nos toma de la mano y nos va guiando para que el que desarrolla al final de la lectura del proyecto sea uno mismo. De verdad, esa sensación me dejó la lectura del ensayo, y bueno, fue muy emocionante sentirse de alguna manera creador. Así es. Y finalmente, murales en no lugares, construcción colectiva de murales con ensamblaje de Jesús Rodríguez Arévalo, que nos habla también de un proyecto que está esperando que la gente se decida a abordar esa esquina que él propone en el Instituto de Artes, y que yo creo que no tarda en llevarse a cabo, pero que también ya nos hizo imaginar. Bueno, por lo pronto, la próxima vez que vaya yo al Instituto de Artes, quiero buscar esa esquina, ese espacio, e imaginarme qué va a pasar allí. Pero el comentario iba en este sentido. Ya no los puedo yo, y eso es algo que me interesa y me gusta. Ya no puedo decir uno es fotógrafo, otro es pintor. No, son artistas visuales con una variación amplísima. ¿Cuál sería esa variación? Ya el catálogo de artistas que existió hasta hace 10 años ya no me resulta útil ahora. Claro, ¿por qué? Porque es el resultado de una tradición ya en historia del arte cada vez más conocida, que mucho del arte moderno, de donde retomamos nosotros nuestras propuestas, es de que buscaban abolir estos artistas la división arte-vida. Y por lo tanto todas las fronteras a las que estamos acostumbrados, que podrían ser las divisiones entre las disciplinas artísticas, como podría ser la pintura o la escultura, pero también entre otras artes, como sería la pintura, el teatro, la música, y por supuesto entre el arte y las ciencias. El artista de hoy está muy interconectado con todos estos pensamientos y con todos estos profesionistas para generar arte. Y estos formatos, inclusive. El formato siempre es muy flexible. Sí. Generalmente este tipo de obras contextuales tienen una situación concreta, pero también generan documentos como son fotografías, audio, videos, que pueden permitir que otros espectadores conozcan estas obras que fueron hechas para un lugar y un tiempo concreto. Además de todo esto que nos comentas, yo creo que lo interesante es esto que tú advertías al principio. Ya no solo es el arte y las técnicas del arte visual, llámese fotografía, pintura, digital, bla, bla, bla. No, también es conocimiento de la historia, de la sociología, del urbanismo, de la arquitectura, inclusive. Así es. De la física, la iluminación, la acústica, etcétera. Es decir, el arte se quitó esa vestidura de sublimación y de distancia para ponerse más cercano al sujeto, al habitante, al poblador,
de cualquier rincón de la tierra, ¿no? El arte no dejó de ser exclusivamente urbano, porque ustedes han hecho experimentos interesantes en medios rurales, en poblados más pequeños. ¿Qué ha pasado con esto? Bueno, el arte que nosotros hacemos es, como tú lo indicas, nos parece interesante que no sea tan elitista, que no sea nada más para un gremio que conoce un código, como hace rato platicábamos, es solamente un código que tienen algunos y que otros no pueden decodificar, sino que nos interesa la experiencia inmediata con cualquier tipo de personas de clase media, que no son habituales o de clase baja, de clase la que sea, pero que no habitúan a asistir a los museos, a las galerías, y hemos hecho proyectos que salen, el museo sale, o el arte sale de la galería para ir directamente a barrios, a colonias, a casas específicamente, como obra de arte para ese lugar específico. Ustedes ya traían como grupo esta inquietud desde hace bastante tiempo. Yo recuerdo una experiencia que a mí me resultó muy interesante cuando encabezaste un grupo de artistas con muchas inquietudes y que generaron una experiencia extraordinaria visual en casas del centro de Pachuca. Tú vivías en una casa antigua del centro de Pachuca y ustedes abrieron sus casas sin quitar sus muebles, sin quitar su cotidianidad, y de pronto abrían sus casas para exposiciones muy rápidas, pero que cada artista llegaba y las ocupaba de acuerdo a su entender. Entonces recuerdo la de Enrique Santoyo de fotografía en una calle de Comonfort, la de Enrique Garnica, la de Julia, no sé si Julia y tú expusieron al mismo tiempo. No, eran piezas diferentes. Cada quien la suya, ¿verdad? En tu casa, allí en la calle de Hidalgo, un caserón antiguo hermosísimo. Que ya desde entonces estaban ustedes, otro en la calle creo que fue la de Julia, en la calle de Ocampo, en un departamento. Así es. Ya desde entonces estaban ustedes tocando insistentemente el timbre al arte y el contexto. ¿Qué pasó con esa experiencia? Fue como un movimiento, un proyecto precursor de este grupo Arte y Contexto, que ya después se integraron Eric y Alicia. Y lo que nos interesaba precisamente es por qué estos formatos que no son convencionales en arte. Nos interesa el formato no convencional porque el estado de Hidalgo, la ciudad de Pachuca, como muchas en el país, son insuficientes los espacios, las galerías para el número de artistas que tenemos. Entonces tenemos que ser nosotros como artistas más autogestivos, tener más iniciativa, buscar nuevos públicos, generar públicos que comprendan arte que no sea nada más el convencional que se expone en el Cuartel del Arte, por ejemplo, sino obras de arte contemporáneo. Necesitamos público que le guste el arte del presente, porque nosotros somos artistas del presente. Y que le guste la aventura. Además, yo allí sí diría, yo creo que hay suficientes espacios porque se quedan muertos muchos meses al año, pero más bien es buscar nuevos espacios, nuevas experiencias artísticas en los espacios cotidianos. Vamos a ir a un corte y después de una breve pausa regresamos para hablar de los 4 ensayos de arte y contexto, obras y textos de arte conceptual. Regresamos enseguida. Amigos, en Editorialmente platicamos con nuestros autores sobre sus estudios, sus obras y especialmente sus libros. Síganos todos los martes al mediodía por Garza TV, el canal de los universitarios. Los esperamos. Gracias, Gilberto, por platicarnos sobre este interesante libro, Ingeniería Financiera, Bonos, Acciones y Derivados. ¿De dónde viene la idea de hacer este libro?
Decidimos escribir las experiencias que tenemos en la parte matemática y la parte aplicada de lo que son los bonos, las acciones y los derivados. Bueno, pues aquí regresamos después de esta pausa para platicar sobre los 4 ensayos de arte y contexto, Miguel. Realmente son interesantes, no son de fácil lectura, pero tampoco es algo que no podamos abordar. La aventura de estudiar, de conocer el código de otro, siempre es atractiva. Y si ustedes como artistas nos lo comparten, pues me parece que nos allanan el camino para entender muchos elementos y reajustar, poner al día, modernizar nuestro concepto del arte. Tu ensayo es a puntos en torno a la pintura y a la fotografía contextual. ¿Qué nos ofreces en este prolijo ensayo? Bueno, en este capítulo del libro, yo lo que trato de hacer es una historia en donde se habla precisamente de la obra cerrada como una pintura, en donde el contenido está solamente ahí, a las relaciones que empiezan a tener a partir de algunos artistas como Elie Lichitsky, de la pintura con los muros de la arquitectura en donde está, algo que posteriormente se llamó arte instalación, obras envolventes. De ahí pasamos a obras de arte que están fuera de la galería y que son, aunque siguen siendo pinturas, son pinturas diferentes. Por ejemplo, una pieza de Olafur Eliasson, que es un río verde, es decir, él vierte agua, pintura verde sin avisar en un río, que además atraviesa ciudades, para alterar el paisaje, dándole dramatismo. Y provocar una reacción. Serie de reacciones que uno no sabe, no puede esperar. Sin embargo, puede ser visto como una pintura, ¿no? Una pintura que está viva, que no está seca. A partir de ahí, yo lo relaciono con un proyecto que yo hice para el balneario Flamingos, y en un proyecto que se llama Casa Escultura, en donde yo analicé el crecimiento no regulado de las ciudades con este tipo de casas Kuma, casas Geo, que es en las orillas de las ciudades. Hechas en serie. En serie, iguales, pequeñas. Que además son interesantes, Miguel, porque si te fijas, entran inclusive hasta se firman contratos de que no puede uno alterar la vista de la casa y de pronto, bueno, yo quiero mi casa verde, ¿por qué la he de tener color crema igual que todos? Si yo le quiero poner una crucecita, yo le pongo un árbol y cada quien empieza a convertir aquello en una expresión familiar e individual. Esto es interesante. Es interesante, pero también me interesó precisamente aquí estas relaciones de las aspiraciones de la clase media a poseer un bien, ¿no? Es algo que nos enseñan desde pequeños, ¿no? Y entonces por eso es que mi fraccionamiento Flamingos son unas esculturas habitables, que son como tiendas de campaña que replican las casas de interés social, pero están emplazadas en los jardines del balneario más Flamingos. Amplias, ¿verdad? Son un poco más amplias y más económicas. Son casas de campaña que fuimos a acampar al balneario Flamingos, porque enfrente hay otro fraccionamiento de interés social que yo afirmaba, pues vende con la idea de la casa frente al mar, pero en este caso es la casa frente al balneario, ¿no? Claro. Que además está dividido por la carretera México-Pachuca, ¿no? Interesante, de verdad me llamaba la atención, me sorprendió un poco el efecto que estás produciendo con esto, porque sí creo que es una llamada de atención al habitante. Después tenemos el ensayo de Lourdes, de Alicia Arispe, Verónica Ramírez y Tania de la Cruz, Pasajeros con destino, Jalapa, Montreal, Pachuca y México. ¿Qué nos ofrecen ellas en este riquísimo artículo? Este es un ensayo visual, más que tener palabras, tiene imágenes, es un texto muy breve, es un trabajo colaborativo, es decir, no es individual, son 3 artistas que en un tiempo trabajaron con nosotros en la universidad, y ellas consiguieron exponer en un museo al aire libre en Jalapa, y la obra habla sobre el tránsito, cada una desde su lugar donde habitaba, Ciudad de México, en Canadá, en Montreal, ¿no? En Montreal, sí. Montreal y en Pachuca, cada una fue haciendo un recorrido con imágenes hasta llegar de una manera imaginaria hasta Jalapa. Y entonces Alicia se encargó de intercalar los fragmentos de imágenes para generar esta narrativa de un viaje de las 3 mujeres hasta llegar al punto de exposición. Es una pieza muy interesante. Además muy lúdico el proyecto, ¿no? Así absolutamente. Sí, nos manda
escenas que aunque ocurren en un lado, me están sugiriendo lo que ocurre en mi espacio cotidiano. Vemos el metro de Montreal con el piso de Ciudad Universitaria lleno de flores, es una combinación interesante. Muy interesante, de verdad me gustó mucho, me resultó innovador y por momentos sorpresivo. Luego tenemos el ensayo de Eric Reyes Lamotte en Notas sobre Peter Prudhoe-Plain. También un ensayo muy interesante. ¿Qué pasa aquí? Bueno, este ensayo es una aventura, una estancia de Eric ¿sí? En base a un concurso para hacer una estancia en Holanda con la convocatoria de hacer o diseñar una obra para un centro comercial en Holanda. Y entonces lo que narra el texto son sus notas de Eric para precisamente idear esta obra a partir de lo que él ve en la calle, las diferencias que hay entre vivir en México y vivir en Holanda, que es una ciudad de bicicletas, e ir pensando qué hacer de la obra. Lo importante no es tanto el resultado de la obra, como es tú, que al final de cuentas queda solamente en un boceto, en una idea, sino cómo este modo de escribir no lineal, a partir de ideas aparentemente dispersas, logran tener una homogeneidad, ¿no? Así es. Es un texto para mí que me gusta mucho porque es una fusión entre un texto de conocimiento científico y poesía, porque de algún modo accedemos al conocimiento de una manera poética. Sí, por una parte, y por otra, como, bueno, él desarrolla el proyecto, lo plasma en papel, pero le falta esta parte de llevarlo a lo físico. Sin embargo, te comentaba, cuando lo leo, a mí me está empujando para que yo me sienta creador de esa parte que él ya orientó, que ya estructuró. Y además empieza uno a hacer acopio de todas esas imágenes que tiene uno de ciudades holandesas pequeñas, no de la capital que es cosmopolita, sino de pueblos, de pequeñas ciudades holandesas, de estas plazas con un sentido muy distinto al de las plazas en América Latina. Muy interesante el trabajo. Y finalmente tenemos aquí de Jesús Rodríguez Arévalo, murales en no lugares, construcción colectiva de murales con ensamblaje. Sobre todo, algo que me gusta mucho de lo que aporta Jesús es este concepto de los no lugares. Es algo sumamente interesante porque los vivimos, los reconocemos, porque muchas veces pasamos sin fijarnos, es decir, los reconocemos porque los ignoramos. Y de pronto él nos dice, es que esos lugares ignorados, esos llamados no lugares, son espacios que se pueden enriquecer con un planteamiento artístico. Así es. ¿Qué nos propone él en este trabajo? Bueno, el concepto de no lugar fue acuñado por Marc Aulé, francés, que habla precisamente de que el capitalismo tardío está más lleno de no lugares que de lugares. Para él el lugar son los espacios que tienen memoria, como las plazas, los centros que tienen una historia, ¿no? Sí. Y los no lugares son lugares de tránsito, como la autopista, el aeropuerto, el centro comercial, que viven en un eterno presente. La propuesta de Jesús es resignificar estos no lugares para hacerlos nuestros y darles una historia a lo mejor más subjetiva, pero también colectiva, ¿no? Es algo en lo que coincide con el capítulo de Alicia Arizpe, en donde también invita a otros artistas para entre todos hacer una obra, ¿no? Es un poco eliminar esta idea del artista como persona individual, especial de la sociedad, sino más bien vamos a hacer grupo para tener experiencias de vida interesantes y estéticas. Desde luego, y creo que ese sentido de grupo, de creación colectiva, de intercambio y de suma de esfuerzos, me parece que es una tónica que se presenta en los 4 trabajos. A final de cuentas, no se están aislando, sino están proponiendo, justamente al hablar de un contexto que lo primero que ofrece es un contexto social, una comunidad, están ustedes poniendo a la discusión pública sus proyectos artísticos. Eso me parece muy interesante. Y en el caso de Jesús Rodríguez Arévalo, bueno, pues creo que también ha dado muestras de este trabajo con estas convocatorias que él ha coordinado respecto a los encuentros de muralismo. Tenemos grandes muestras de ello en Ciudad del Conocimiento de la Universidad, donde han estado presentes en 2 ocasiones. Tenemos también otras muestras en la Escuela Superior de Actopan, en Mixquiahuala. ¿Qué han hecho estas personas? Porque han venido de varias partes de la República, de países de Sudamérica y me parece que también europeos, ¿verdad? Sí, hasta de Sudáfrica también. De Sudáfrica. ¿Qué está ocurriendo con ese fenómeno? ¿Cómo lo toma el participante creador y el participante espectador y el participante dueño de la pared?
Bueno, genera una ideología de grupo y también de identidad, porque son lugares para lugares específicos. Cuando va a comunidades es creo que donde tienen más éxito, ya que los habitantes de ahí se apropian de esos murales y se sienten orgullosos. Y los cuidan, ¿no? De esos, exacto, y entonces tienen un acercamiento al arte, pero es de una obra que no les es impuesta como un monumento, sino algo que ellos gozan y piden que se haga ahí, ¿no? Y en ocasiones participan también, Por no supuesto. solo como dueños de la pared, sino también como artistas. Como Sí, dibujantes. ayudan, son ayudantes, ¿no? Sí. Definen qué es lo que necesitan sus muros. Se me figura un poco, valga aquí la comparación, como aquella parte de Tom Sawyer, donde la tía para castigarlo le manda a pintar la reja y él le dice a sus amigos, no, si es un gusto, quieren hacerlo, páguenme, y entonces va cobrando, ¿no? Es una manera de involucrar al grupo social en la creación de lo que va a ser suyo. Y en la transformación de ese contexto. Además, como bien lo dices, y de ese no lugar, de ese lugar insípido, ajeno. De esa calle que transitamos sin diario significación. a nuestro trabajo, volverlo un espacio significativo. Claro, y que además, bueno, usted cuando transite por las calles de la ciudad, cámbiele un día a la ruta y se va a encontrar con lugares, no lugares, que a lo mejor nunca ha ido por allí precisamente porque no le dice nada. Finalmente, Miguel, ¿por qué recomiendas que la gente, sean o no sean artistas, lean este libro que es muy gracioso, interesante, ilustrativo y orientador? ¿Por qué lo recomiendas? Lo recomiendo porque es un acercamiento al arte desde los creadores, es decir, son obras, proyectos que hicimos nosotros, pero que es otra experiencia también de escribirlos en palabras, ¿no? Porque muchas veces el arte visual pues se agota en la mirada, en la experiencia de estar ahí, pero creo que ayuda a comprender nuestro trabajo y el trabajo del arte de los artistas contemporáneos, conocer las teorías de las que se ayudan, los modos de redacción y cómo interactuamos, nuestro modo de pensar, no nada más en cuanto al arte, sino también en cuanto a la sociedad. Claro que sí, desde luego que sí. Yo le recomiendo que lo lea. A mí me atrajo mucho y además me ayudó a entender otros elementos para la apreciación. Desde luego, lo puede usted conseguir en nuestra librería Carácter en Pabellón Universitario, lo puede consultar en las bibliotecas de nuestra universidad. No se pierda Arte y Contexto, una obra sumamente interesante. Miguel, te agradecemos tu participación y le agradecemos a los amigos que intervinieron en este libro. Gracias. Y de verdad, pues estamos esperando el tomo 2, ¿cuándo? Ya estamos haciendo algunos proyectos en red y también nuevos proyectos de textos. Una nueva manera de ver el arte, de acercarnos a él. Les agradecemos a ustedes que además de formar alumnos, también nos estén orientando porque están formando espectadores con una visión mucho más amplia de lo que es el arte visual. Gracias, Miguel. Gracias, hasta Gracias luego. a usted que nos acompañó en este programa, editorialmente platicando de arte y contexto, obras y textos de arte contextual.